Hola, ¿qué tal? Yo soy Eleazar Cervantes y en este video vamos a ver un poco la forma de crear un formulario en Access. Primero que nada, un formulario, así como podemos crearlo, por ejemplo en Google Forms, es una forma de poder introducir los datos un poco más estética y en orden hacia una tabla que podamos tener registrada en Access. Supongamos que tenemos este problema, esta tabla con los datos de estudiantes, el código del estudiante, apellido, nombre, sexo, fecha de nacimiento y dirección y teléfono. Entonces, si quisiéramos hacer un formulario para poder ingresar o ver estos mismos datos en un formato más estético también, lo primero que tenemos que hacer es ir al apartado de crear, aquí arriba, y aquí en esta parte está todo sobre los formularios. Lo que podemos hacer, como ya tenemos una tabla, es darle clic aquí en formulario para que nos cree uno ya predeterminado, y lo que podemos ver es que ya nos ordena los datos que tenemos en categorías para que puedan ser llenados. Entonces aquí digamos, la parte complicada podríamos dejarlo así, pero si quisiéramos darle un poco más de formato por nuestra cuenta, lo que podríamos hacer es ir aquí al apartado de ver. Estamos en diseño, no hay que olvidarnos. Nos vamos aquí en ver y lo que queremos es verlo como en vista de diseño para poder hacer ajustes. Entonces le damos clic y aquí ya nos está poniendo cómo es el diseño básico de nuestro formulario. Primeramente, lo que podemos notar es que estas son las barras de título, que podemos hacer más chicas o más grandes. Por ejemplo, podríamos seleccionar todas estas barras en donde vamos a ingresar datos, porque pues están muy grandes, ¿no? Están muy alargadas. Entonces, si quisiéramos hacerlas un poco más chicas, es solo la cuestión de traernos la flecha acá para que se nos ajuste el tamaño. Lo que podríamos hacer, como tenemos estas barras seleccionadas, lo que tenemos acá, que se nos abre una hoja de propiedades, son en sí todas las características que tienen estas barras. Tiene un nombre de etiqueta, dice formato del texto, pues ahorita no hay formato, digamos. Pero por ejemplo, si quisiéramos cambiarle el color del fondo, nos iríamos aquí al color del fondo, en esta opción, a los tres puntitos, y aquí nos aparecerían pues una paleta de colores. Por ejemplo, que lo quisiéramos en azul, pues ahí estaría ya seleccionado. Sería una nueva característica que nosotros podríamos agregar. Luego, por ejemplo, aquí si quisiéramos cambiar la letra, por ejemplo, la letra sí se cambia acá en la pestaña de archivo. Perdón, acá en la pestaña de inicio, aquí están todos los ajustes básicos que tiene Office. Entonces aquí podríamos, no sé, sombrearlo un poco en negritas o cambiarle el color. Digamos que solo queremos ponerle negritas para que resalte un poco más. Ahí estaría. Y igual, cambiarlo en un color, le cambiamos el fondo a un amarillo vistoso. Pero además de poder cambiar los ajustes o las características tanto de estas celdas como de donde irían los datos, también podemos hacer clic en el fondo, que es esta parte cuadriculada, y el fondo también tiene sus propias características aquí en el lado de derecho. Entonces aquí lo que haríamos también sería, por ejemplo, seleccionar otro nuevo fondo, otro nuevo color. Serían, digamos, los cambios básicos que podríamos encontrar.
y ahí sería un nuevo fondo. Algo más clarito, por ejemplo ahí. Entonces, estos serían como que las características básicas que nosotros podríamos cambiar para hacerlo un poco más personalizado. Aquí nada más ajustamos esto para que sea un poco más estético. Y pues aquí arriba también le podemos cambiar el formato, el fondo, podemos ampliar un poco, podemos hacer las características un poco más diferentes. Podemos mover esta barra si nos gusta más centrada, más arriba. Pero por ejemplo, también hay que agregarle un poco de color acá al fondo. Por ejemplo así. Y pues digamos que estoy haciendo las cosas básicas, aunque existen un poco más de funciones, pero digamos que son formas que se pueden agregar. Otra cosa que podemos agregar aquí en la pestaña de diseño, nos vamos. Aquí tenemos todas las opciones que pueden ser insertadas en nuestro formulario. Esta sería para agregar una nueva celda de texto, esta sería para agregar una etiqueta, pero por ejemplo podemos agregar imágenes a nuestro formulario para que tenga un poco más de vistosidad. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de estudiantes, tenemos que marcar un cuadro en donde queramos poner la imagen. Deberíamos de tener ya una imagen en nuestra galería porque nos va a mandar de forma directa. Por ejemplo, yo aquí tengo esta imagen ya descargada. Si quisiéramos agregarla, ya se nos pone aquí directamente. Esto ya lo podríamos ajustar un poco más hacia abajo. Y en general también esto es una función que tiene, poder agregar imágenes a nuestro formulario para que sea un poquito más didáctico, digámoslo así. Otra cosa que es muy importante también, una función muy buena que tiene aquí Access, es que podemos agregar botones. Por ejemplo, si yo quisiera agregar unos botones aquí abajo con funciones, si lo dejáramos así solo nos mostraría pues el primer registro, pero debería de tener algunas funcionalidades. Para eso nos sirven los botones. Igual seleccionamos, si nos dimos cuenta, fui aquí a la parte de arriba, esta parte es un botón. Nos va a desplegar directamente estas opciones. Estos son todos los tipos de funciones y todos los tipos de acciones que nos da cada botón. Por ejemplo, los básicos sería ir al primer registro, por ejemplo. Le damos siguiente y estas opciones podemos poner que el botón tenga un texto, como se nos muestra acá, o una imagen. A mí me agrada esta imagen, entonces aquí la voy a dejar seleccionada, le damos siguiente, finalizar, y si se fijan ya tenemos acá un botón que va a ser funcional en nuestro formulario. Podríamos agregar otro, por ejemplo un botón para ir al registro solamente al anterior, no para ir al primero, sino solo al anterior. Le damos siguiente, finalizar, y nos va a mandar, una vez que estemos llenando registros, nos va a mandar pues a los datos del registro anterior. También por ejemplo podemos agregar otro botón de ir al siguiente o al último. Si quieren, déjenme, hago esto. Aquí está siguiente, la forma en la que queremos que se nos presente, me gusta ese. Le damos finalizar y solo para que tenga como que el formato completo, agregar un botón de ir al último. Pero por ejemplo hay otros botones importantes. Esto es para movernos entre registros, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero borrar un registro? También se puede. Aquí en operaciones con registros tenemos la opción de agregar uno nuevo, deshacer uno que ya habíamos llenado, duplicar un registro, eliminar, guardar o imprimir. Por ejemplo, si yo quiero agregar un nuevo registro, agrego este botón con este icono, podría ser ese o podría ser el lápiz, me agrada más el de arriba,
y ya lo tenemos aquí. Esto va a ser para agregar nuevos datos a nuestras tablas, se van a ir directamente a las tablas. Y por ejemplo, otro importante, al menos en esta situación de agregar estudiantes, datos de estudiantes, sería, por ejemplo, eliminar un registro que estaba equivocado o por alguna situación. Aquí también estaría. Y pues estas serían las cosas básicas que podríamos agregar en un formulario para que tenga formato. Una vez que digamos que ya nos agrada cómo se ve, lo que tenemos que hacer es darle aquí a la tachita para que nos diga si queremos guardarlo, le ponemos que sí. Y lo más recomendable es guardar el formulario con el mismo nombre al que está haciendo referencia en la tabla. Como nuestra tabla se llama estudiantes, pues el formulario guardarlo con la misma referencia. Vamos a aceptar y acá ya se nos crea un formulario de estudiantes. Si queremos ir a verlo, le damos doble clic y aquí ya aparecen todas las cosas que nosotros modificamos. Queda la imagen, los colores, los tamaños, los tipos de letra, todo eso lo podemos agregar. Y si nos vamos aquí a los botones funcionales, por ejemplo, estamos en el estudiante 1. Si le damos al siguiente, nos va a cambiar al 2. En este caso son 6 estudiantes. Si le damos al final, nos va a mandar al estudiante 6. Si quisiéramos agregar un nuevo dato de estudiante, daríamos aquí, y si queremos eliminar el que estamos viendo en pantalla, daríamos a este botón. Así como este botón, pues hay muchos otros de otras funcionalidades, pero digamos que esto sería lo básico para poder ver los datos de esta tabla en un formato un poco más estético y ordenado, y que también podamos nosotros personalizarlo. Y pues eso sería todo.